Buenos días a todos y todas y bienvenidos a este nuevo webinar. Soy Pablo Viguera, cofundador de Belvo, la plataforma de Open Banking por Latinoamérica. Son, como decía, las 11:02 ahora en Ciudad de México y tenemos la gran suerte hoy de poder tratar un tema de suma importancia y relevancia para todo el sector financiero en México, ¿no? Que es la regulación Open Banking. Y para ello contamos con la presencia de Dorian Loyo. Bienvenida, Dorian. Un placer tenerte con nosotros. Dorian es directora general de regulación prudencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, comúnmente conocida como CNBV, y la institución que está detrás de la regulación de la ley FinTech. También es directora de regulación de tecnología financiera en la CNBV y Dorian cuenta con más de 6 años de experiencia en la comisión y ha participado activamente en la elaboración de la legislación en materia de FinTech y de Open Banking. Un poquito más acerca del formato de hoy. Será una charla a modo de fireside chat o de entrevista con Dorian, en la que iremos cubriendo algunas preguntas relevantes y luego dejaremos unos minutos para hacer un Q&A de preguntas que podéis ir dejando en el chat y que iremos atendiendo más adelante. Tenemos aproximadamente 45 minutos y algunos de los temas que trataremos pues serán, por ejemplo, todo el trabajo realizado por la comisión de cara a la implantación del Open Banking en México, cuáles son los siguientes pasos de cara a la puesta en marcha de Open Banking en México y otros temas como pues, qué deben saber las fintechs e innovadores financieros para estar preparados de cara a la nueva normativa, ¿no? Nada más, simplemente volver a recordar que tenemos una zona en el chat abajo de preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que vayáis teniendo, dejadla por favor en el chat y al final reservaremos unos 5 o 10 minutos para que Dorian las pueda tratar. ¿Vale? Pues sin más dilación, vamos a ello, ¿vale? Y nada, Dorian, un poquito para empezar y para poner en contexto la conversación, empecemos por el principio, ¿no? El 4 de junio de este año, ¿no? de 2020, se publicaron las primeras reglas de Open Banking, Open Finance, dentro del marco de la ley FinTech en México, ¿no? ¿Qué incluye y cuál es la situación actual de la regulación? Pues Pablo, muchísimas gracias primero por la invitación y con todo gusto platicamos de estos temas que sabemos que están muy en boca y sobre todo que van a ser relevantes para el crecimiento y sobre todo la innovación en México, ¿no? Entonces, como bien mencionas, el 4 de junio se publicaron las primeras disposiciones y esto es relevante dado que en la ley FinTech o la ley para regular las instituciones de tecnología financiera se establece la obligación de que todas las entidades financieras, transmisores de dinero, incluso las sociedades autorizadas para operar con modelos novedosos, deben intercambiar datos. ¿Y qué datos? Pues datos abiertos, es decir, públicos, datos agregados, es decir, estadísticas o datos transaccionales. Entonces, derivado de esta obligación es que se faculta a la comisión para emitir disposiciones, las cuales nosotros decidimos empezar poquito a poco, ¿no? Es decir, primero emitir las disposiciones para intercambiar datos abiertos. Creemos que si vamos de lo fácil a lo complicado, pues podemos sentar unas bases sólidas para que esto realmente funcione. Entonces se publicó la regulación para cajeros automáticos. Es decir, la información que se tiene que compartir entre las entidades financieras son la ubicación y cuáles son los productos y servicios que los cajeros proveen. Es importante mencionar que en México, derivado de que la ley FinTech establece la obligación a todas las entidades financieras, pues no le llamamos como tal Open Banking, ¿no? Open Banking surge de lo que pasa en UK porque solo son 9 bancos quienes empiezan a implementar este modelo, ¿no? Sin embargo, en México, al hacer más abierto y a establecer la obligación a las más de 2.200 entidades que supervisamos, pues esto ya nosotros ya no le llamamos un Open Banking, ya le llamamos un Open Finance, ¿no? Y es como realmente nos estamos evocando porque al final todas las entidades financieras pues van a tener que implementar APIs
para poder intercambiar este tipo de datos, ¿no? Entonces, en estas disposiciones lo que se emitió fue cómo iba a ser ese intercambio, es decir, en temas de seguridad, en temas de arquitectura tecnológica y en temas de diccionario de datos. Es decir, exactamente qué dato, la ubicación, pero cómo va a estar compuesta la ubicación, cómo va a estar compuesto el dato de qué producto y qué servicio es el que se debe de compartir. Entonces, para nosotros es de suma importancia dejar la mayor claridad posible para que las entidades sobre todo puedan implementarlo, pero más allá puedan también tener un esquema de negocio que hacia el usuario final pues puedan entender los beneficios o las bondades que te permite este esquema, más allá de que es un tema regulatorio y que obviamente como la ley lo establece pues habrá que cumplir, ¿no? Entonces, eso es en lo que está hoy. Obviamente se les dio un transitorio a las entidades para que se pudieran ajustar. La ley ya lo establecía y decía que tenían 12 meses a partir de que se publican las primeras disposiciones. ¿Eso qué significa? Que tienen 12 meses las entidades financieras para poder implementarlo. Es decir, al 5 de junio del 2021 es que ya deberían de estar intercambiando información, sobre todo de datos abiertos, las entidades financieras, ¿no? Y aquí es importante precisar algo, que si bien establece que debe existir la obligación para todas las entidades, también te da una opción para todas las empresas de TI. Y es que también las empresas especializadas en tecnología, que también van a poder participar como nosotros le llamamos solicitante de datos, ¿no? Entonces, como solicitante de datos, si cumples con todas las características técnicas, pues podrás ir a requerir a los proveedores de datos, que son quienes tienen la información y básicamente las entidades sujetas, obligadas a la implementación de la regulación, pues es que también juegan un papel importante, ¿no? Entonces, otra vez, se abre el esquema. No solo es un tema bancario, es un tema más allá, ¿no? Genial, Lorian. Gracias por esa puesta en contexto. Hablando de otro tema que creo que es muy relevante, ¿no? Y en ocasiones se hace, pues se habla mucho de ello, ¿no? Sobre todo al hablar de las bondades de algo como Open Banking, ¿no? Para el sistema financiero. Es un tema también de impacto esperado, ¿no? O de expectativas, ¿no? Concretamente, ¿qué impacto se espera desde el lado de la Comisión que tengan estos esfuerzos, ¿no? Que se están realizando tanto del lado Open Banking primero y Open Finance después sobre el sector financiero en un primer tiempo y específicamente también cuál se espera que sea el impacto de cara a promover la inclusión financiera, ¿no? Que es un objetivo transversal en México, ¿no? Claro, creo que, como bien dices, existen muchísimas bondades o muchos beneficios que podemos sacar de este esquema. Creo que uno de ellos es el tema de la competitividad, ¿no? Es decir, que a nosotros como usuarios finales o como consumidores de productos financieros, pues nos va a poder permitir elegir qué productos están acorde a nuestras necesidades, ¿no? O sea, tenemos que ver como el beneficio, digamos, tanto para el usuario final, ¿no? Que al final vamos a ser nosotros mismos, como para las propias entidades. ¿Por qué? Porque también para las propias entidades un tema de innovación y de llegar y crear nuevos modelos de negocio también es algo fundamental, porque incluso puede existir estas relaciones de negocio con empresas fintech que podrían beneficiar y crear estos nuevos modelos de negocio, ¿no? Es por una parte. También para el tema de inclusión financiera es que se pueden acercar a personas que actualmente no cuentan con servicios financieros, pero sobre todo darles una mayor facilidad y una opción de acceso, ¿no? Las entidades hoy que ya existen, las entidades financieras que hoy ya están en el mercado, pues al final han tenido y han hecho muchísimos esfuerzos, pero creemos que a través también de Open Finance, como le llamamos, van a poder incluso llegar todavía a más personas, dándoles esa facilidad de acceso y sobre todo también para las pequeñas empresas. Creo que también no hay que olvidarnos de ellas y para las pequeñas empresas es generar mejores condiciones para acceder a créditos con mayor facilidad, a menores costos. Es decir, creo que existe muchísima oportunidad para crear
y alcanzar nuevos modelos de negocio y brindarle una mejor experiencia y un mejor producto y servicio financiero al usuario final. En temas de inclusión, creo que vamos de la mano. Los mismos beneficios te llevan a ese objetivo y sobre todo es porque se puede crear o ayudar a crear un ecosistema en el que todas las partes ofrezcan mejores servicios financieros y sobre todo ayuden a llegar a esa población que hoy no cuenta con uno de ellos, ¿no? Y las entidades que hoy ya están también en el mercado creo que eh, puede fortalecer lo que son sus canales digitales e incluso hoy con la pandemia, hoy lo que estamos viviendo en esta situación a nivel mundial, pues puedes al momento de fortalecer tus canales digitales, pues puedes llegar incluso a esa población que no tiene un servicio financiero, ¿no? Entonces, creo que al final los beneficios son muchísimos, todos van de la mano, al final es llegar a la población que hoy no está bancarizada, por así decirlo, y sobre todo a esos nuevos modelos de negocio, ¿no? Y al final todo que lleva a un beneficio del usuario final, que tú y yo vamos a acabar siendo usuarios finales, ¿no? Y que también mi abuelita y que también todas las personas que conocemos alrededor, pues van a ser usuarios. Entonces, creo que beneficios podemos ser una lista enorme. Para mí son creo que los más relevantes, no obstante, existen muchísimos más que obviamente sobre la marcha iremos conociendo, incluso se irán desarrollando algunos, ¿no? Genial, Dorian, muy interesante que comentabas tanto o sea, el impacto, tanto desde el punto de vista de los innovadores, ¿no? Las fintechs, el impacto sobre el usuario final, ¿no? Que en última instancia se trata de empoderar a ese usuario final con un acceso más democrático, más equitativo y más eficiente, ¿no? Más específicamente, dentro de este marco regulatorio, ya sea la ley en sí misma o las disposiciones del open banking o ya sea un poco los requerimientos más técnicos de las APIs y lo que tienen que hacer desde un punto de vista técnico las entidades que vayan a participar, ya sea como solicitantes o como oferentes de datos. ¿Cómo conviven en este ecosistema o cómo veis de la comisión que convivan en este ecosistema del marco regulatorio, los innovadores, los players tradicionales? ¿Cómo lo estáis viendo en la comisión y qué expectativa también tenéis, ¿no? De cómo se vayan relacionando? Yo creo que es muy interesante porque incluso a lo que hoy le pueden llamar jugadores tradicionales también se pueden convertir en innovadores, ¿no? Es decir, creo que este esquema te permite como entidad financiera llegar a puntos donde no has llegado una y dos con innovación. Innovación no significa que solamente las empresas de tecnología sean las únicas innovadoras. Creo que lo que hemos estado viendo en México es que incluso las mismas entidades financieras que se podrían considerar tradicionales, están apostando por innovar, están apostando por crear nuevos productos acordes a las necesidades que hoy estamos teniendo. Entonces, para nosotros, como lo vemos, es más un tema de que cualquier jugador puede entrar siempre y cuando cumpla con temas de seguridad. Y la innovación no está peleada con la seguridad. La innovación siempre va a ir de la mano y sobre todo lo que como reguladores vemos es que al establecer reglas claras, concretas, podemos sentar las bases para que todos los participantes sean considerados tradicionales o sean considerados innovadores, llámese porque es una empresa de tecnología, puedan realmente participar. Por eso es que nosotros los vemos desde otra perspectiva, es decir, los proveedores de datos que son los que tienen la información, los que digamos, tú como usuario le diste tu información para algún producto o servicio financiero, y los solicitantes de datos, que son que a través de ir y hacer este intercambio de datos, pues pueden proveer mayores productos y generar otros esquemas de negocio. Y en estos solicitantes, la misma ley te dice que podrán ser las mismas entidades financieras que son proveedores, aunado a las empresas de tecnología. Y empresas de tecnología, ¿por qué? Porque como comisión nosotros solamente supervisamos y regulamos a a las entidades financieras que ya están registradas y pasan por todo un proceso, ¿no? Entonces, creemos que aquí realmente la perspectiva
va desde este punto, ¿no? Desde quién tiene la información, la va a intercambiar y cuál va a ser el objetivo final. Y aquí juegan todos, juegan las entidades que están hoy, las entidades financieras que hoy forman parte del sistema financiero mexicano, las empresas, y todas pueden ser innovadoras. Y creo que ese es también uno de los beneficios, ¿no? Que tú siendo igual entidad financiera puedes empezar a crear y utilizar la tecnología para un bien. Y tú como empresa de tecnología puedes crear muchísimos esquemas de negocio. Entonces, creemos desde nuestro punto de vista es, todos pueden participar, pero eso sí, con apego y con certeza jurídica de qué es lo que tienes que cumplir, ¿no? En materia de seguridad, en materia de infraestructura tecnológica y sobre todo dejar bien claro cómo es que va a ser este intercambio, ¿no? Entre las dos partes. Aquí es muy importante dejar claro que solo van a estar estas dos partes, proveedores de datos y solicitante de datos. Así es como en México, y esta es una particularidad muy de México, porque no es como se ha dado en otros países, de dejar muy claro justo estas dos participantes, proveedores de datos y solicitante de datos, ¿no? Y algo muy importante que para los datos abiertos de cajeros automáticos no va a haber un proceso de autorización como tal. Realmente, si tú cumples con los lineamientos técnicos, sin problema podrías intercambiar. No obstante, cuando pasemos a los datos transaccionales, que ya más adelante les diré cómo va eso, estaremos estableciendo ciertos procesos adicionales, ¿no? Entonces, para nosotros, desde nuestro punto de vista, todos pueden ser innovadores, cumpliendo la regulación, y la regulación no está peleada con la innovación, y los jugadores tradicionales, pues también, ¿no? Al final es explotar estos beneficios que a todos, como usuarios finales y como entidades financieras, pues nos van a llevar a crear un mejor ecosistema. Genial, Dorian. Comentabas ahora, hablabas de un tema que también es bastante relevante, ¿no? Que es un poco la comparativa internacional, ¿no? Y decías que México no es otros países, ¿no? En esa línea, ¿nos podrías hablar un poquito de cuáles han sido o a lo mejor las fases que se han seguido o el proceso que se ha seguido a nivel de decir, oye, pues sabemos que existe el concepto de Open Banking como tal, existe en otros países, en otras regiones, en UK llamado como tal Open Banking, en Europa a través de esquemas como PS2, pero si nos puedes contar un poquito más acerca de, oye, para crear la realidad mexicana, ¿no? Desde el punto de vista regulatorio, ¿cuáles han sido los pasos que se han seguido? ¿Cuáles han sido los modelos que han inspirado? ¿Cuál ha sido el papel de la comisión también en ese proceso? Claro que sí, mira, creo que cada país al final emite su regulación con base en sus necesidades y sus características particulares, ¿no? Pero México ha sido uno de los países en los que ha estado mucho de la mano con otras jurisdicciones para ir entendiendo las experiencias que todos vivimos al final, pero sobre todo cuál puede ser algo que sí puede implementarse en este caso en México, ¿no? Nosotros tomamos como base el caso de UK. Creemos que al final ellos fueron los pioneros en este tema. Entonces creemos que desde su experiencia nos pueden ayudar un poco más a tener unas bases sólidas. No significa vamos a hacerlo igual, pero sí tener una base y partir de ahí considerando las características que tenemos en México. Y creo que una de las diferencias más importantes es el tema de, en UK solo se concentró a 9 bancos, ¿no? En México es todo el sistema financiero mexicano. Entonces creo que esa es una de las grandes diferencias. Cuando se estaba haciendo el estudio en la ley FinTech y demás, se consideró que como ese iba a ser hacia futuro, pues no cerrarlo solo a un sector, ¿no? Pues abrámoslo y veamos que en efecto sea un tema de open, o sea, que realmente sea abierto y que todas las entidades pues puedan ir poco a poco ir compartiendo la información. Por eso es que, insisto, hoy es una de las grandes diferencias que tiene México a nivel internacional. Otro de los casos es que también en México se va a tener la oportunidad de implementar una comisión, ¿no? Una comisión por el uso de estas APIs, cosa que en otros países no pasa. Generalmente esto es gratis, ¿no? Nosotros lo vimos como una forma de incentivar los modelos de negocio y que pudieran monetizarlo de cierta manera. No obstante, la misma ley
faculta a la comisión para que autorice este tipo de contraprestaciones y sobre todo con un objetivo, que no generen barreras de entrada. Está bien, tú puedes monetizarlo y ese es uno de los también beneficios que vemos. Sin embargo, pues generemos esta entrada de competidores y que realmente todo pueda implementarse. Entonces, una manera de hacerlo es que la comisión autorice las contraprestaciones que se podían estar implementando, ¿no? Otra cosa que es muy, muy importante dejar claro que por el momento en México no se está considerando la iniciación de pagos, como es en el caso de Europa, ¿no? La regulación no significa que esté escrita en piedra, siempre hay áreas de mejora y siempre se va actualizando, ¿no? Y sobre todo cuando utilizas tecnología y cuando utilizas innovación y demás, hay que estar al día. Entonces iremos actualizando, pero por el momento no es algo que se esté considerando. Otra de las diferencias es que en México pues, se hace obligatorio, ¿no? Al final existe una ley, la ley lo mandata, entonces hay que hacerlo. En otros países pues conocemos que al final se deja de acuerdo al mercado y si el mercado lo considera lo implementan y si no, no se implementa, ¿no? Entonces, en México creemos que como ya la ley lo establece, pues lo que estamos haciendo como regulador es decir, cómo lo debes de hacer, ¿no? Es establecer los lineamientos técnicos y tal cual, que todos los participantes entiendan y sepan cómo comunicarse. Eso también es una gran diferencia. Y otro es que en México, a como está, digamos, dividido la supervisión, pues existen diferentes comisiones supervisoras. No, yo estoy en la comisión que supervisa a bancos, sector bursátil y demás, pero también está otra comisión que supervisa las aseguradoras y otra las afores. Entonces, cada comisión tendrá que hacer lo respectivo para emitir sus propios lineamientos y que todo el sistema, literal, todo el sistema se hable, ¿no? Y el Banco Central también hará lo respectivo para cámaras de compensación y sociedades de información crediticia. Entonces, creo que si bien tenemos una base que es muy sólida, que es el caso de UK, hay características que el mismo mercado mexicano nos lleva a tener estas diferencias con otras jurisdicciones y sobre todo, insisto, para que realmente esto funcione, ¿no? México se caracterizó por ser uno de los primeros países en tener una ley fintech, cosa que apenas hay muchos ahorita que ya están desarrollando su propia ley y demás, pero al ser uno de los países en tener su ley fintech, uno de los mayores aprendizajes es ir interactuando, o sea, que la regulación no opaque la innovación, sino al contrario, que la misma regulación vaya de la mano con la innovación. Y todo siempre se va a ir actualizando, ¿no? Entonces, creo que estos pueden ser algunas de las diferencias que podemos tener con otras jurisdicciones. Siempre hemos ido de la mano con nuestros homólogos y para nosotros compartir experiencias y conocer experiencias de otras autoridades nos sirve muchísimo para entender cómo podría funcionar el esquema y cómo implementarlo, ¿no? Porque una cosa es saber cómo funciona y otra cosa es voltear a ver qué es lo que pasa en México, cómo implementarlo y que funcione, porque eso es lo que queremos, que en efecto esto funcione y por eso es que hemos sido muy, muy detallados y muy específicos con qué y cómo es que se debe de llevar a cabo este intercambio de datos que establece la ley, ¿no? Entonces, a grosso modo, creo que esos serían en particular los mayores diferencias, ¿no? Genial, Dorian. Y comentabas que la principal fuente de inspiración había sido el modelo de Reino Unido. No sé si si nos puedes comentar a lo mejor algo más de todos los aprendizajes que ha estado obteniendo la comisión, sobre todo con los datos de difusión, de implantación, de uso como en el mercado del Open Banking en Reino Unido, ¿no? Que ya pues lleva unos 3-4 años existiendo, entre comillas, en producción, con tanto pues, usuarios como terceros implantándolo. No sé si este histórico también, más allá de lo que sea la propia inspiración de la ley o de los principios, también está teniendo un papel importante o relevante a la hora de amoldar en algún sentido u otro pues esas mejores prácticas a la hora de, no sé, puede ser desde comunicar
a terceros, puede ser a publicar los estándares de las APIs, etcétera, ¿no? Si nos puedes comentar un poquito más acerca de, oye, la parte de lo que estamos viendo en el mercado real en el Reino Unido, cómo está eso impactando también a la hora de moldear y de adaptar los planteamientos de la comisión, ¿no? Es decir, lo que pasó es que se platicó y se observó y sobre todo analizó lo que se estuvo haciendo en UK para establecer como la base. Te digo, no es que hayamos hecho agarrar y vamos a implementar exactamente lo mismo, no, porque al final hay diferencias, la misma ley establece las diferencias, ¿no? Y la primera es el scope, que son los que van a participar. Entonces, lo que yo te diría es que en el análisis que se hizo, pues fue identificar cuáles eran las características fundamentales para implementar Open Banking o cómo fue que ellos lo implementaron, es decir, crearon el OBI, por ejemplo. En México no existe un OBI. Sobre todo el OBI era el que se encargaba de ir actualizando el estándar y haciendo las correcciones que fuera encontrando sobre la marcha. Eso en México no va a pasar. Eso en México la comisión o cada comisión, como ya les comenté, pues estará haciendo los ajustes necesarios conforme vaya avanzando este modelo y veamos cómo se va implementando, ¿no? Esa es una gran diferencia. Por ejemplo, otro también de los aprendizajes es que para nosotros sí es importante, y lo que vimos en Europa en particular, es que al no tener un estándar tan específico y detallado, pudiera no generarse una implementación correcta, ¿no? Entonces, una de las experiencias que nosotros creemos que nos puede servir es dejarlo con la mayor claridad y establecer los lineamientos. Y hablando técnico, incluso el Swagger está publicado, voy para el tema de cajeros automáticos, lo pueden encontrar en la publicación de la regulación. Y el día de mañana que implementemos la regulación para datos abiertos, agregados y así sucesivamente, estaremos publicando el Swagger de manera puntual. Entonces, creemos que uno de los aprendizajes es establecer un estándar técnico concreto con las características fundamentales de México en particular, sobre todo el tipo de dato, porque esa fue otra de las diferencias. Había datos o especificaciones que en UK se hacían y que en México no existen. O existen datos que en México existen, pero que UK no lo usaban. Entonces, encontrar esas diferencias para decir, ok, UK hace esto, está perfecto, pero México tiene sus particularidades. Entonces, lo que nos sirvió fue hacer ese análisis de identificar las diferencias y de saber qué pasa en UK. Esta es la base, sí, pero en México, ¿qué es lo que está pasando? Y en México, ¿qué es lo que se necesita? Entonces, ¿va a haber diferencias? Por supuesto, ¿no? Entonces, creemos que entre más detallado y claro, si llegase a venir una empresa especializada de TI de otro país a estar en México, pues tendrá que ajustarse a estos lineamientos, ¿no? Y con todo el proceso que la regulación marca. Genial, Dorian. Y cambiando un poquito de marcha ahora y pensando en lo que es el futuro a corto y medio plazo, ¿no? del Open Banking en México, no sé si nos podrías compartir un poquito más acerca de las expectativas que existen en la comisión, ¿no? A nivel no tanto de publicación, de regulación o de publicación de requerimientos técnicos, pero ¿existen algunas expectativas en la comisión de uso o de implantación? ¿O cuáles son los resultados que se esperan a 1 año vista, 3 años vista, 5 años vista? ¿Se piensa en la comisión desde un punto de vista de cuántos mexicanos y mexicanas van a poder conectarse a las APIs? ¿Se habla o se piensa en cuántas instituciones van a compartir información? Si nos pudieras hablar un poquito más de, oye, ¿cómo se piensa a nivel de expectativas de la comisión? Sí, aquí un tema, por ejemplo, para los datos abiertos o cajeros, pues de entrada todas las entidades financieras que cuentan con un cajero automático tendrían que estar compartiendo la información a partir del 5 de junio de 2021, ¿no? Entonces, eso ya nos lleva a un gran margen, sobre todo el sector bancario, que es el que cuenta con el mayor número de cajeros automáticos, pero no dejamos a un lado al sector de SOCAPs o FIPOS, que también son los que estarán participando, sobre todo en esta primera fase. ¿Por qué? Porque son los que tienen la información, ¿no? Aquí partamos que nosotros decidimos dividirlo como en fases, la publicación de la regulación, para esas entidades que, depende del dato que se determine, son las que van a empezar poco a poco a intercambiar la información. Entonces, de entrada, pues sí va a ser un gran número de entidades
que cuentan hoy en día con información de cajeros, que son las que tendrán que estar compartiendo los datos a partir del próximo año. Y lo que estamos esperando es, una vez que se empiece a implementar estos esquemas este esquema que ya publicamos de cajeros automáticos, ir viendo el uso, es decir, no va a ser lo mismo el número de llamadas de APIs para cajeros automáticos que cuando se saca el dato transaccional. La funcionalidad es distinta, el objetivo es distinto. Entonces, probablemente para cajeros automáticos el número de llamadas al día va a ser menor. No te podré dar un estimado como tal porque vamos a esperar a este tipo de, que sean ya como datos más reales, pero lo que sí sabemos es que más del 50% del sector bancario tendrá que hacerlo y también de las OCAPs o FIPOS. Ahora, para el dato transaccional lo que nos estamos pensando es lo que sigue es una vez que ya identifiquemos o que ya estén puesto en marcha, digamos, en producción, lo que se estableció en la regulación del 4 de junio, vamos a empezar a pedir, obviamente, reportes y demás, así lo establece la regulación, para poder identificar, pero hay que ser conscientes, el dato abierto no es lo mismo que un dato transaccional. Hay un mundo de diferencia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque el objetivo es distinto y el negocio es distinto. Entonces, derivado de eso es que estamos trabajando en una segunda fase para emitir regulación en temas de datos transaccionales. Y ahí sí, hacia futuro, sí prevemos que existan muchísimos productos nuevos, sobre todo que puedan llegar a esta población que no cuenta aún con un producto y servicio financiero que esté acorde a sus necesidades, pero eso te estoy hablando, yo creo que en 2 años es donde podríamos ya estar viendo. ¿Por qué? Porque apenas estamos trabajando con la regulación, estamos estableciendo también un tema técnico, es decir, qué dato es el que se va a compartir de todo el mundo de datos transaccionales y cómo, ¿no? Entonces, se les dará tiempo y hasta que esté implementado en producción, podremos ir midiendo ya el número de llamadas y sobre todo los usos finales que se van a crear. Algo de las características que estamos trabajando ahorita en la regulación es que nos deben de establecer cuál va a ser el uso final como solicitante de datos, cuál va a ser ese producto que vas a crear o ese servicio financiero que vas a crear y hacia dónde quieres llegar, hacia qué mercado. A un mercado que hoy ya está muy concreto o a un mercado más allá de los que todavía no cuentan con producto o servicio financiero. Entonces, creo que por numerología te podría decir muchísimo. Ese es nuestro objetivo y esperamos que eso funcione. Pero nuestra realidad es que tenemos que ir poco a poco para que todas las entidades vayan embonando. Insisto, sé que hay empresas de tecnología especializadas en tecnología que van a ser solicitantes de datos y que estoy segura que van a llegar con muchísimos modelos o esquemas nuevos, lo cual es muy bueno, pero no podemos dejar a un lado también las entidades que hoy ya existen y que habrá unas que cuenten con mayor tecnología que otras y simplemente se tendrán que ir ajustando. Eso lleva tiempo, ¿no? Entonces, tendremos que ir, sí, de la mano y poco a poco con los gremios, pero sobre todo entendiendo que si tenemos una base sólida, creo que la implementación va a ser muy buena. Si no existe una base sólida, pues va a pasar lo que ya está pasando en varios países, ¿no? Que no funcionan, no jalan, no se tienen las mismas expectativas. Entonces, creemos que ir poco a poco, de lo fácil a lo complicado, nos puede dar esa mayor facilidad para poderlo implementar y sobre todo que funcione, ¿no? Que ese es el objetivo, el objetivo final, que funcione y que tengamos esos productos y servicios financieros acorde a las necesidades de todo el usuario mexicano, ¿no? Me quedo con eso que dices, Dorian, de No te pasito, pasito a escucho. pasito. Ah, ya. Perdóname. Me quedo, Dorian, con lo que comentabas de ir pasito a pasito. Pasito. Sí. Perfecto. Y para todas las fintechs y las entidades financieras que nos pueden estar escuchando o que están participando en el webinar de hoy, Dorian, ¿cuáles serían los siguientes pasos, ¿no? en la implementación de las disposiciones de Open Banking? Si pensamos de aquí a los próximos 6-12 meses, ¿cuáles son o aproximadas las fechas importantes? ¿Cuál es el calendario que tendrían que tener todos estos innovadores o todos estos partícipes o solicitantes potenciales de datos Open Banking que tendrían que tener en cuenta
de cara a crear con estas APIs, ¿no? Claro, pues mira, ahorita si quisieran ser solicitante de datos para obtener el dato abierto de cajeros automáticos, hoy se tendrá que estar ajustando a la regulación ya vigente, que son básicamente temas técnicos. Es decir, no tienen que pasar por un proceso ante la comisión. Mientras vengan a México y toquen la puerta y a las entidades financieras, o sea, proveedores de datos, y lleven al 100% la regulación que hoy se especifica, podrían empezar a obtener información de datos abiertos. Para el dato transaccional, estimamos que eso va a pasar el siguiente año. Entonces, el siguiente año es donde estaremos estableciendo la regulación. La regulación esperamos publicarla a finales de este año, sin embargo, hay que darle un margen para las entidades para que se ajusten. Estaremos iniciando con el dato de captación en México. Y aquí sí va a haber un proceso de autorización. ¿Por qué? Porque para otorgar este tipo de datos se necesita el consentimiento del cliente. No perdamos de vista que la información final es del usuario, que la otorgamos para que nos den mayores servicios, por supuesto, ¿no? Y en México existe una ley de protección de datos que tenemos que también llevar a cabo muy puntual. Entonces, si para el siguiente año, una vez publicada la regulación, estaremos dándole un margen de tiempo y entonces lo que tendrá que hacer la empresa especializada en TI que quiere ser solicitante de datos es pasar por un proceso de autorización en la comisión. Se va a establecer en la regulación secundaria cuáles serán los requisitos, sobre todo de identificación de la empresa de tecnología y cuál va a ser el uso final de obtener la información, ¿no? Se va a dar todo el detalle para que lo conozcan y una vez que ya esté implementada la regulación, yo creo que por ahí del siguiente año, en el mismo cuarto trimestre, ya podrá estar en producción. Va a depender mucho de los tiempos, insisto, pero podrán pasar por este proceso de autorización. Una vez que la comisión diga, estás autorizado, pues van a poder hacer el uso de estas APIs en todas las entidades financieras que obviamente los clientes hayan otorgado previamente el consentimiento de obtener su información, pues van a poder hacer uso. Entonces yo creo que el siguiente año empezaremos con la puerta de captación. El siguiente año como comisión trabajaremos con el dato de crédito, lo cual saldrá el siguiente año. Digamos que cada año la comisión tiene el objetivo de ir sacando un dato, pero como ustedes saben, un proceso de regulación lleva su tiempo. Entonces queremos que cada año estar emitiendo la regulación o actualizar la regulación para el dato nuevo. Entonces viene captación, después vendrá crédito y eventualmente estaremos subiendo los datos, se los haremos conocer. Entonces, creo que para todas las empresas que quieran participar, habrá que ver qué es lo que solicita la regulación, pasar por el proceso de autorización y otra vez ajustarse a la parte técnica. Creo que es lo más importante, sobre todo en tema de datos transaccionales, es el consentimiento, seguridad, arquitectura tecnológica, ¿no? Entonces, creo que, insisto, vamos pasito a pasito, pero si tenemos una base sólida, creemos que sí se va a poder implementar de la mejor manera y sobre todo explotar los beneficios que esto conlleva. Entonces, digamos que pues ya lo que nos falta de este año, que ya es muy poco, estará saliendo la regulación. Insisto, si existe una empresa que ya quiere hacer uso de los datos abiertos, habrá que esperar, obviamente, a que la entidad financiera de la que quiera hacer el uso de esta información esté ajustada, lo cual la ley le da 12 meses. Y una vez que esta entidad ya se ajuste y todo, pues podrán hacer el uso de la API y el intercambio de datos, ¿no? Entonces, cada año iremos poquito a poquito. Perfecto, Dorian. Mirando el reloj, veo que nos quedan apenas 5 minutos y tenemos algunas preguntas bastante interesantes, ahondando un poquito más en algunos temas que hemos tratado. Hay una pregunta que nos hacen que hace referencia a la contraprestación para consumir datos, ¿no? Y si en la comisión están pensando limitarla al costo de recuperación o bajo qué sistema de remuneración lo harán, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que supuestamente lo que se tenía entendido en la ley FinTech era que fueran contraprestaciones limitadas a que fueran equitativas, transparentes y que tampoco constituyeran barreras de entrada, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes comentar un poquito más acerca de eso, si está ya más claro, si está todavía por definir.
Sí, estamos trabajando en emitir un anexo, digamos, a la regulación donde se va a especificar la documentación que requerirán enviar a la comisión para autorizar estas contraprestaciones. El exactamente el cómo, digamos, la metodología la estamos trabajando al interior de la comisión para determinar si va a estar con base en costos o no. Lo que sí tenemos claro y como bien lo dicen, es de acuerdo a lo que se establece en la ley, que tienen que ser equitativas y que sobre todo no generar barreras de entrada. Entonces, la ley no te dice limítalo algo, ¿no? Simplemente si cumple con estas características, podrá funcionar. Entonces, la metodología para identificar que sí, que no, la estamos trabajando al interior de la comisión. Una vez que la tengamos, se las daremos a conocer. Igual el anexo de información que tendrán que proporcionarnos para poder autorizar. Entonces, una vez que ya lo tengamos, se los haremos llegar. Fantástico, Dorian, gracias. Otra pregunta también que tenemos del lado de los participantes trata con las obligaciones de confidencialidad, de integridad y de almacenamiento o procesamiento de datos, ¿no? ¿Y qué se está pensando del lado de la comisión para el resguardo de la información en servidores concretamente en servidores fuera de México, ¿no? Sobre todo en este caso, comenta Luis, sobre todo cuando el solicitante es un tercero especializado en tecnologías de la información. Sí, sí, sí está específico. Bueno, para lo que son datos abiertos, realmente no se cuenta con algo específico, solamente que si se cuenta con un régimen de contratación de terceros, como le llamamos en México, pues tendrá que ajustarse a esas reglas. Pero para el dato transaccional sí vamos a establecer en la misma regulación ciertas políticas y controles para los servidores, para el almacenamiento y procesamiento de información en servidores del extranjero. Hoy en día en México ya existe un régimen en el cual establecen esos controles. Estamos pensando pasarlo de la misma manera, es decir, que tengan ciertos controles de seguridad, temas de acceso, cifrado, pruebas de vulnerabilidad, todo un régimen completo que estaremos estableciendo en la regulación. Entonces, estamos todavía trabajando para el dato transaccional específico, para el dato transaccional, y se los dejaremos así tal cual, claro, en la regulación, sobre todo para que no existan estas dudas de qué se tiene que hacer. Pero sí, sobre todo, considerar controles de seguridad, que eso es lo que para la comisión siempre busca, sobre todo para el tema del procesamiento de datos, ¿no? Y ojo, no perdamos de vista que aun y cuando tú eres una empresa de tecnología de TI, el objetivo final tiene que ser un producto o servicio financiero en México, ¿no? Aún y cuando estés en otro país, es que quieras llegar al mercado mexicano. No perdamos de vista que incluso yo como usuaria final voy a otorgar mi consentimiento para que me des un producto, algo que yo requiero, que es mi necesidad, satisfacer mi necesidad. Entonces sí me gustaría dejar como clara esta parte y que es para el mercado mexicano. Si bien los servidores pueden estar en otro lado o utilizar el esquema de nube, el objetivo final es en México. No perdamos eso de vista. Entonces, eso nos lleva a establecer controles para que la información esté donde se encuentre segura y con la confidencialidad que esto conlleva, ¿no? Fantástico, Dorian, muchas gracias. Pero no nos da tiempo para más. Justo nos queda un minuto apenas y yo creo que con esta observación podemos ir concluyendo. La verdad que, Dorian, ha sido una conversación sumamente interesante. Mil gracias por tu presencia hoy con nosotros y dedicarnos un rato de tu mañana. La verdad que yo me quedo con la conclusión de que, sin duda, pues bueno, vienen muchas novedades, ¿no? Del lado del Open Banking en un futuro próximo. Y bueno, también de parte de todo el mundo al otro lado del webinar y todo el mundo que nos está viendo o escuchando, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿no? La verdad que quedamos expectantes ante todo lo que está por llegar en relación a Open Banking en los meses y trimestres futuros, ¿no? Así que no sé si quieres a lo mejor dejarnos con una frase o un par de frases en 15, 20 segundos, un poco para resumir. Muchísimas gracias por todo y pues simplemente dejar claro que la innovación nunca va a estar pegada con la regulación e iremos pasito a pasito
y cualquier duda o circunstancia que tengan, pues me quedo a sus órdenes para resolverlas. Muchísimas gracias y que tengan un buen día o noche donde sea que estén. Fantástico. Pues bueno, muchísimas gracias también a todos por acompañarnos hoy. Recordad que también subiremos el vídeo del webinar en nuestro canal de YouTube para que podáis verlo en otro momento o también compartirlo. Así que, bueno, sin más, muchísimas gracias a todos y gracias, Dorian, por estar con nosotros hoy. Gracias, hasta luego. Adiós, adiós.